muchos temas, el tiempo es poco, pero yo sé que los vas a desglosar. A ver, dio manotazo el gobierno de Estados Unidos al de México por lo que ha estado pasando desde Ayotzinapa, Casa Blanca, etcétera. Bueno, creo que ya históricamente se mantiene una relación, eso lo sabemos, una relación diplomática basada sobre todo en que los temas así difíciles de las agendas, ¿no?, se asumen y se advierten, ¿no?, sobre todo en este caso para Estados Unidos, la violencia que se está manifestando ahorita en México, y sobre todo que tiene un origen golpista, ¿no? Nosotros hemos mantenido que hay una pseudoizquierda que le está apostando a la descomposición de las cosas en el país, y esta pseudoizquierda que por un lado acepta participar en el juego democrático, ¿no?, y que tiene hasta, o que crea hasta fracciones parlamentarias ahí donde no ha ganado todavía, ¿no?, los escaños. Por ejemplo, ahorita están Morena, ¿no?, constituyendo una fracción parlamentaria cuando todavía no ha participado en ninguna elección. Los ciudadanos no le han dado todavía un solo voto y ya va a tener diputados, ¿no?, 16 diputados en el Congreso. Entonces, por un lado aprovechan los resquicios que les da el juego democrático, ¿no?, y sobre todo los beneficios económicos, y por otro lado avientan, ¿no?, a sus hordas, estas las hordas que son las que se manifiestan con violencia, y esconden como dicen, tiran la piedra y esconden la mano, porque luego niegan que sean gente de ellos, ¿no?, y hasta se disfrazan con capuchas, pero yo creo que están plenamente identificados, y la tendencia es esa, ¿no?, es una pseudoizquierda golpista que quiere apoderarse por la vía de la violencia, ¿no?, del poder. Claro. Es decir, hay antecedentes y todo eso pues lo sabemos en Guerrero, ¿verdad?, Oaxaca. Entonces no hay ni siquiera para que la disfracen. Esas cosas, ¿quién más que Estados Unidos las tiene detectadas? Y lo que viene es a recordar, ¿verdad?, al gobierno mexicano, pues de dónde está el origen del problema, ¿no? Claro. De hecho, fue un encuentro a puerta cerrada con el secretario Johnson, que es el secretario de Seguridad Interna. Está aquí el presidente del PRD Nacional, Carlos Navarrete, habló con nosotros hace algunos minutos, habla de que le da vuelta a la página, la renuncia del líder moral del PRD, el partido es más fuerte, tiene más de 2 millones de militantes, da una exclusiva de que mañana se termina el registro para los precandidatos, va a estar muy pendiente el partido de elegir a los candidatos para la diputación que sean personas honorables y que no tengan vínculos con el crimen organizado, y por otra parte también comentó que estará muy pendiente del salario mínimo que pase de 68 a 82 pesos. Bueno, yo creo que precisamente lo que evidencia nuestro sistema de partidos es que permite eso, ¿no?, que incluso los partidos que han sufrido pérdidas importantes se mantengan, porque todavía eso no les afecta en su presupuesto, ¿no?, mientras sigan teniendo las prerrogativas, ¿no? Ellos pueden disponer de ese recurso, y son camarillas, ¿no?, que se apoderan precisamente de las directivas de los partidos. Yo lo que sí quisiera es ver que estos partidos empiecen a jugar realmente ya un papel como el que requiere nuestra democracia, ¿no?, y empiecen realmente a ser educadores, ¿no?, el papel que les corresponde también para educar en la democracia y para fomentar la participación, no al contrario, sí, no provocar el rechazo al grado de que los ciudadanos en este momento pues no le dan ninguna credibilidad a los partidos. Tú sabes, claro, que son las instituciones. Bueno, reconoció en esos micrófonos, claro, doctor Schuster, que la crisis que se llevó a cabo con el candidato Abarca en Iguala, y de hecho le recordamos cuando ofreció disculpas a los militantes del Partido de Sol Azteca y a la sociedad en general, ¿no? Bueno, pues esa es la razón principal por la que no quieren que haya elecciones en Guerrero. O sea, a ver, que hagan que hagan de veras una consulta en Guerrero para ver cuántos y quiénes son los que no quieren que haya elección. Los que no quieren que haya elección son los que van a perder ahí la posición. Es un hecho, ¿no?, que el PRD no ganaría en este momento una elección en Guerrero. También habló de la reforma política electoral que él aprobó como senador, el presidente del PRD a nivel nacional, el señor Navarrete. Dice que aquí obviamente hay muchos intereses, ¿no?, sobre todo de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, y que se tiene que acatar constitucionalmente esta reforma política electoral para homologar las elecciones. Sí, nosotros no pensamos que la reforma en sí esté mal, ¿no?, por el objetivo precisamente de hacer las elecciones concurrentes. Yo creo que no hay una oposición a eso. Lo que nosotros nos oponemos es a que se quiera ver como obligatorio en este momento la famosa gubernatura o la mini gubernatura de los 2 años.
O sea que no necesariamente sería esa elección. Eso no es, vaya, es decir, no es algo obligatorio, o sea, quien maneje eso es una falacia, ¿no? Es decir, para nada, y además sostenemos que una reforma de este tipo debe ser difundida, las iniciativas que se tengan. Tú pediste una consulta, y claro, hay otros actores que tienen dar un debate, ¿no? Amplio, porque se tiene que sacar. Pero mañana ya la aprueban, doctor. Bueno, no estamos exentos tampoco, ¿no? De considerar que hay albazos legislativos en los cuales se busca precisamente no discutir, ¿no?, las cosas suficientemente y generar pues unanimidades o mayorías calificadas, ¿no? Que se obtienen, pues ya sabemos todos nosotros, con negociaciones en lo oscurito. Yo creo que este tipo de iniciativas deben ventilarse, eso lo sostenemos, debe discutirse ampliamente y obtener los más amplios consensos. Claro, fíjate que hace 6 meses la Iglesia Católica, el vocero Suazo, comentaba que no era idónea una elección a la gobernatura de 2 años, y hace 3-4 días ya la ve idónea, cambió su posición. Mañana también, entre otras cosas, doctor Schuster, se va a aprobar la eliminación de la tenencia vehicular, y aquí tuvimos hace algunos instantes a la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, la diputada Mariela Tobar, dice que no va a haber más impuestos, no va a haber reemplacamiento, no se va a aumentar el derecho vehicular, y que están haciendo un reajuste en cuanto al gasto corriente del Estado para poder justificar o poder estirar y aflojar los 940 millones de pesos que daba la tenencia vehicular aquí en Veracruz. Pues hay cosas preguntas, ¿no?, que nos hacemos, ¿no?, desde el ámbito de los ciudadanos que hacemos frente a este tipo de impuestos, y que curiosamente todos tienen que cubrirse en los primeros meses del año, que es cuando menos dinero tiene el ciudadano, ¿no?, para poder afrontar esto. Pues está el predial, está, es decir, ahora qué bueno que ya se aceptó que la tenencia fue en su momento un impuesto transitorio y que como tal pues debía haberse retirado, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer para compensar la falta de esos ingresos que estaban previstos, sobre todo si la llamada bursatilización, ¿no?, la que se nos vendió también hace algún tiempo como una buena medida para financiar al Estado o a la sociedad, ¿verdad?, que esa bursatilización estaba precisamente comprometido en los recursos provenientes de la tenencia. ¿No eran programas federales lo de la bursatilización, doctor? No. ¿Tenía que ver con no, tenía que ver con ingresos del Estado, justamente, sí. Vaya, entonces sí. Ahí está un punto que habría que ver cómo van a compensar, ¿no?, los recursos que se dejan de obtener por la tenencia. Digo, es una medida que se tiene que saludar, ¿no?, porque es algo que desde hace tiempo tenía que verse suprimido, esta tenencia. Y que mucha gente se iba a emplacar a otros estados. Sí, y el hecho también de no tener en este momento nuevos impuestos, pues es lógico, porque justamente los salarios no están creciendo, ¿no?, en la medida que lo hacen la inflación y otros factores, ¿no?, que están presionando también a nivel federal los recursos que se van a dejar de percibir por la caída de los precios del petróleo, ¿no? Claro. Esa es una cuestión también preocupante, porque va a provocar un reajuste, ¿no?, del presupuesto, claro, en los primeros meses del año. Doctor, por último, ya los partidos políticos están poniendo las cartas sobre la mesa. El PRI acaba de hacer su conferencia Elizabeth Morales, presidenta del PRI. También Jesús Mancha en Córdoba, en el PAN, comentó cómo se va a llevar a cabo las convocatorias para la selección de los candidatos. Y ya nos decía el presidente nacional ante estos micrófonos, Carlos Navarrete del PRD, cómo se iban a registrar los precandidatos para ocupar un escaño en San Lázaro. Sí, yo creo que aquí tenemos que insistir en la necesidad de que se sigan en estos procedimientos para la designación de los candidatos, pues se sigan métodos democráticos, ¿no?, que haya una mayor participación y desde luego que se seleccionen los mejores candidatos. Entre ellos, equidad de género, ¿eh? Claro, no, eso ya es por ley, eso ya no está sujeto a negociación, aunque sí persiste el riesgo de las famosas Juanitas, ¿no?, de que las llevan ahí como propietarias. Pero eso ya no se puede hacer, doctor, ¿todavía? Pues no debe hacerse, ¿no? Siempre le dan vuelta. Yo digo, tampoco pensaríamos que pudiera haber una fracción de un partido que no ha tenido elecciones, ¿no? O sea, que sus diputados no han pasado por las urnas y ahora van a tener una fracción, ¿no?, en el Congreso. Pues eso también está
¿no? Medio raro, ¿no? Así es. Doctor Suchet, te agradezco mucho que estés en tu espacio, en tus micrófonos en el 88.9. ¿Nos volvemos a ver el próximo miércoles? Con mucho gusto, agradezco también esta invitación y bueno, pues continuaremos participando. Quería yo, antes de despedirnos, felicitarte porque me parece que es algo muy interesante tener una corresponsal que cubra la fuente de la presidencia. Es una fuente muy importante y me da gusto haber escuchado, ¿no?, ese reporte de las actividades del presidente y sobre todo con un comentario muy informado, ¿no?, de la periodista. Y muy capaz, Grisel López Pérez. Así es. No, pues felicidades. No, pues al contrario.